Si alguien levanta la vista hacia el cielo nocturno en el hemisferio norte esta misma noche, lo más probable es que sus ojos busquen instintivamente un viejo conocido. Sí, ese patrón inconfundible. Exacto. El famoso patrón de 7 estrellas que casi todo el mundo reconoce, el Carro o el Cazo, en la constelación de la Osa Mayor. Que parece súper pacífico, ¿verdad? Totalmente. Parece algo fijo, eterno, como, una simple imagen bidimensional pegada en la bóveda celeste. Pero, y aquí viene lo fuerte, esa tranquilidad es en realidad una de las mayores mentiras de la astronomía. Desde luego que lo es. Porque ese dibujo estático esconde estrellas magnéticas con comportamientos extrañísimos, planetas atrapados en espirales de muerte, galaxias destrozándose mutuamente y hasta una historia de fantasmas que lleva contándose desde la Edad de Hielo. Es el ejemplo perfecto de cómo el cerebro humano necesita ver orden donde en realidad solo hay un caos insondable. Lo que percibimos a simple vista, desde el balcón de casa o en medio del campo, no es un lienzo inmutable, para nada. Ya. Es un abismo tridimensional lleno de una violencia cósmica extrema, que, paradójicamente, también funciona como el archivo antropológico más antiguo de nuestra especie. Vale, vamos a desgranar esto porque hay muchísima tela que cortar. Hoy empezamos una inmersión a fondo en las profundidades de la Osa Mayor, basándonos en un artículo exhaustivo que recopila todo sobre esta constelación. Y nuestra misión aquí es doble. A ver, Primero, queremos entender cómo esta agrupación aparentemente aleatoria ha servido como brújula inquebrantable y como espejo cultural para la humanidad durante milenios. Y segundo, vamos a atravesar esa imagen familiar para descubrir los mecanismos físicos y los monstruos invisibles que operan justo detrás de esas luces. me parece un planazo, la verdad. Y creo que antes de viajar al origen de los tiempos o a los confines del universo, deberíamos empezar por lo físico, por la anatomía de lo que vemos hoy. Yo siempre he leído que la Osa Mayor es un gigante astronómico, pero ¿cómo de grande es realmente? Pues a nivel oficial es colosal. O sea, es la tercera constelación más grande de las 88 que reconoce la astronomía moderna. Madre mía, la tercera. Sí, sí. Cubre unos 1.280 grados cuadrados del cielo, y para quienes habitan en latitudes medias del norte, es circumpolar. Exactamente. Está tan cerca del polo norte celeste que nunca llega a ocultarse por debajo del horizonte. Siempre está ahí, acompañándonos. Pero, bueno, hay que hacer una distinción crucial aquí, y es que cuando la inmensa mayoría de la gente habla de la Osa Mayor, en realidad se está refiriendo a su asterismo principal. Claro, un asterismo es el dibujo de, digamos, conectar los puntos que hacemos nosotros. Eso es. Esas 7 estrellas que forman la figura del Carro o del Cazo, independientemente de las fronteras oficiales que los astrónomos dibujan alrededor con sus coordenadas. Totalmente. O sea, la constelación es la frontera administrativa en el espacio, pero el asterismo es la herramienta geométrica. Y esas 7 estrellas no solo son brillantes, sino que su disposición ha sido, literalmente, la salvación de la humanidad. Fíjate, yo como curiosidad siempre he pensado en las 2 estrellas del extremo del Cazo, hablo de Dubhe y Merak, como la aguja fosforescente de una brújula cósmica. ¡Qué buena analogía! Es que es fascinante cómo algo tan simple ha evitado que incontables navegantes se pierdan en el mar durante siglos. Simplemente trazas una línea imaginaria desde Merak, pasas por Dubhe, la alargas unas 5 veces esa distancia visual y ¡pam!, aterrizas directamente en la estrella polar. Que es la que marca el norte geográfico. Es un mecanismo de navegación brillante por su pura elegancia. Pero lo irónico aquí es que las estrellas que usamos como anclas de fijeza para no perdernos, tienen historias increíblemente dinámicas. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, si seguimos por el dibujo del Carro hasta llegar al Mango, nos topamos con Alioth. Es la estrella más brillante de toda la constelación. Y Alioth rompe por completo cualquier ilusión de que las estrellas son simples bombillas uniformes flotando en el vacío. Espera, ¿qué tiene de rara Alioth? Porque a simple vista parece una estrella brillante y ya está. Lo fascinante aquí es que Alioth pertenece a una categoría que los astrónomos llaman estrellas peculiares magnéticas. Vale. En una estrella normal, la presión de la radiación empuja los elementos químicos hacia el exterior, mientras que la gravedad tira de ellos hacia el interior, creando una mezcla más o menos uniforme, ¿sabes? Como una sopa bien removida. Exacto, una sopa homogénea. Pero
Alioth tiene un campo magnético colosal que interrumpe este equilibrio. Este campo actúa como una trampa, o, si quieres verlo así, como un colador a escala planetaria. Agrupa ciertos elementos pesados en zonas específicas de su superficie y vacía otras. O sea que no es una esfera de gas homogénea para nada. Tiene como manchas químicas, por así decirlo. Así es. Y claro, como la estrella está rotando sobre su propio eje, la firma química de la luz que nos llega a la Tierra cambia continuamente. Vemos aparecer una abundancia de un elemento y, a medida que la estrella gira, esa mancha se oculta y aparece otra con una composición diferente. Es decir, que la estrella que nos ha guiado en la oscuridad es básicamente una bola de discoteca química y magnética girando a toda velocidad. Sí, sí, es una pasada. Yo me quedo loca, de verdad. Eso es alucinante. Pero bueno, mi rincón favorito del carro está justo al lado de Alioth. Hablo de la estrella Mizar y su compañera Alcor. Los antiguos árabes las llamaban el caballo y el jinete. Ah, sí, el famoso test de agudeza visual. Exacto. Funcionaban como el examen de la vista original del mundo antiguo. Si eras capaz de distinguir al pequeño jinete, o sea, a Alcor, pegado al caballo, que era Mizar, tenías la agudeza visual necesaria para ser arquero. Es un ejemplo histórico maravilloso de lo que llamamos un sistema binario visual. Y además plantea un problema inherente a mirar el cielo estrellado, que es la pérdida de profundidad. Claro, el espacio aplasta la perspectiva. Eso es. Dos estrellas pueden parecer rozarse desde nuestro punto de vista y en realidad estar separadas por cientos de años luz en profundidad. Ya, pero en el caso del carro hay una trampa, ¿no? Porque leyendo las fuentes para esta inmersión a fondo, vi algo llamado el grupo de movimiento de la Osa Mayor. Y parece que esto destroza la idea de que el cielo es solo un telón de fondo estático con estrellas aleatorias. Sin duda. Y este es un punto de inflexión brutal. Resulta que 5 de las 7 estrellas principales del carro no solo están en la misma línea de visión por casualidad, comparten un origen y un destino. Ah, ¿sí? Nacieron juntas. Provienen de la misma inmensa nube molecular de gas y polvo hace cientos de millones de años. Vamos, que son hermanas estelares. Y se mueven juntas, o sea, como un banco de peces en medio de la Vía Láctea. Esa es una forma excelente de visualizarlo. Se están desplazando en formación, una formación suelta, a través de la galaxia, todas apuntando hacia un punto común en la constelación de Sagitario. ¡Qué barbaridad! Las únicas excepciones son Dube, en el extremo del caso, y Alcaid, en la punta del mango. Esas dos son intrusas que se mueven en direcciones diferentes. Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante. Si sabemos que estas estrellas son en realidad esferas gigantes de gas y magnetismo tridimensional que se mueven y que la forma del carro es, bueno, una coincidencia temporal, ¿por qué el cerebro humano se empeñó en darles forma? Es la tendencia humana a buscar patrones. Ya, pero es que lo que es más intrigante es esto. Si el patrón parece claramente un carro, una sartén, un cazo, ¿por qué tantas culturas antiguas, totalmente desconectadas entre continentes y océanos, miraron al cielo y acordaron que ese conjunto de luces formaba un oso? Esa es la gran pregunta. Es que un oso ni siquiera tiene una cola tan larga como el mango del cazo. Es una de las grandes paradojas de la antropología, sin duda. Y para responderla no podemos mirar por un telescopio, sino que debemos analizar cómo viaja la información humana a lo largo de los milenios. Si conectamos esto con el panorama general, el cielo estrellado es en el fondo el registro arqueológico inmaterial más perdurable que tenemos. ¡Qué poético suena eso! Pero es que es literal. Un investigador llamado Julian Day decidió abordar este misterio de la osa utilizando reconstrucción filogenética. Espera, ¿filogenética suena a biología? Exacto. Es el mismo método estadístico que usan los epidemiólogos para rastrear cómo muta un virus, o los biólogos evolutivos para trazar el ADN. Pero él lo aplicó a los mitos. ¡Ostras! Aplicó métodos de rastreo de ADN a un cuento popular. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Pues tomó las diferentes versiones del mito de estas estrellas en decenas de culturas alrededor del mundo y empezó a buscar mutaciones en la historia. Ya veo. Al retroceder en el tiempo rastreando qué elementos del cuento se añadían o desaparecían según la cultura, logró converger en una historia original.
una especie de paciente cero mitológico que se originó en el Paleolítico, hace más de 13.000 años. 13.000 años. O sea, estamos hablando de que la historia nació mucho antes de que la humanidad siquiera cruzara el puente de hielo del estrecho de Bering hacia América. Efectivamente. ¿Y de qué trataba ese mito original, el paciente cero? Se conoce como el mito de la caza cósmica. Relataba cómo un humano perseguía incansablemente a un gran herbívoro con cuernos en la tierra, y la cacería se vuelve tan extrema que abandona el suelo y asciende al firmamento. Es una cápsula del tiempo increíble. Pensar que cada vez que alguien miraba arriba desde su hoguera en la edad de hielo, contaba exactamente la misma historia. Así es. Pero claro, a medida que la humanidad se dispersaba, los ecosistemas cambiaban. Supongo que el herbívoro original perdió sentido en ciertas regiones y, de alguna manera, en Eurasia y Norteamérica, mutó hasta convertirse en un oso. Claro, adaptaban el mito a la fauna que conocían. De hecho, en la mitología grecorromana tenemos la famosísima historia de Calisto, ya sabes, transformada en osa por los celos de Hera y luego lanzada al cielo por Zeus junto a su hijo para evitar que éste la cazara por accidente. Es un drama poderoso, desde luego, pero, como bien ha señalado antes, no resuelve el problema visual de la cola. Claro, los osos reales tienen colas rechonchas casi invisibles. Exacto. Y los mapas estelares europeos del Renacimiento dibujaban a la osa mayor utilizando el caso como el cuerpo y estirando absurdamente el mango para crear una cola larguísima. Quedaba rarísimo. Totalmente. Y leyendo sobre esto, descubrí que hubo un ilustrador, H.A. Rey, autor de libros infantiles en el siglo XX, que se hartó de ese dibujo ridículo. Sí, propuso algo muy ingenioso. Brillante, diría yo. En lugar de dibujar una cola imposible, sugirió usar el asterismo del carro no como el cuerpo, sino como el largo cuello y la cabeza de un oso polar, donde la estrella de la punta del mango es la nariz. Visualmente encaja a la perfección. Es una solución muy elegante. Pero lo que me fascina aún más es cómo otras culturas, en lugar de intentar arreglar al oso, simplemente lo ignoraron por completo y vieron reflejada su propia realidad en el cielo. Ese es el poder del cielo como espejo cultural. Por ejemplo, los antiguos árabes preislámicos vieron en esas estrellas una escena de luto muy alejada de cacerías. Una escena de luto. Sí, las 4 estrellas del cazo formaban el ataúd de un líder asesinado llamado Naash, y las 3 estrellas del mango eran sus hijas, caminando detrás del féretro clamando venganza. Madre mía, qué oscuro. Bastante. Y si nos vamos a la tradición hindú, en textos tan antiguos como el Rig Veda, no hay animales, ni hay muerte. Las 7 estrellas representan a los Saptarsi, los 7 sabios. Es una proyección pura de la búsqueda de la sabiduría cósmica. Es poesía pura, la verdad. Pero debo admitir que mi versión favorita proviene de Norteamérica, de la mitología iroquesa. Ellos también decidieron que era un oso, pero resolvieron el problema astronómico de la cola de una manera espectacularmente ingeniosa. Ah, sí, la historia de los 3 cazadores. Esa misma. Dijeron que el cazo es el oso, pero las estrellas del mango no son su anatomía. Son 3 cazadores que lo persiguen. Y aquí es donde el mito demuestra un nivel de observación astronómica deslumbrante por parte de esta cultura. Exacto, porque especifican el rol de cada estrella. Dicen que la primera estrella del mango lleva un arco, la tercera lleva la leña, pero la estrella del medio, que es Mizar, la que mencionamos antes que venía con una pequeña compañera Alcor, es el segundo cazador. ¿Y te acuerdas de qué es esa pequeña estrella compañera según el mito? Sí, una olla. Una olla para cocinar la carne del oso. Es que incorporaron un sistema binario visual, real, en el inventario de herramientas de su cuento popular. Es alucinante. Es una obra maestra de la integración narrativa, sin duda. En el norte de Europa, por ejemplo, la cultura Sami tiene un enfoque distinto, pero igual de práctico. Ven en la constelación el arco de Fafna, ¿Y quién es Fafna? un cazador. Según su mito, el cazador tiene el arco siempre tenso, apuntando, pero jamás dispara. Duda porque sabe que si su flecha impacta en la estrella polar, destruirá el eje que sostiene la bóveda celeste y el mundo entero se vendrá abajo. ¿Ostras? Es increíble cómo, capa tras capa, la humanidad ha llenado el cielo de fábulas para intentar sentirse, no sé, menos pequeña o más conectada. Totalmente. Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando apartamos la vista de esos mitos? O sea, ¿qué ocurre cuando dejamos de mirar las luces brillantes que forman el carro y apuntamos nuestros telescopios de espacio profundo a la oscuridad absoluta que hay entre esas estrellas? Pues ahí es donde el relato humano se detiene en seco.
Y la física implacable del universo toma el control absoluto. Al mirar más allá del esqueleto de la constelación, la Osa Mayor se revela como el hogar de monstruos invisibles que, bueno, desafían toda nuestra comprensión sobre cómo funciona el cosmos. Por ejemplo, los sistemas planetarios. Dentro de las fronteras oficiales de la constelación existe un exoplaneta llamado HD 80606b. Sé que los planetas extrasolares son comunes hoy en día, hemos descubierto miles, pero he leído que las condiciones en este mundo en particular son absolutamente aterradoras. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestros propios sesgos como observadores. Asumimos que los planetas tienen órbitas casi circulares y climas más o menos estables, porque claro, eso es lo que vemos en nuestro sistema solar. Es lo que conocemos, sí. Pero el sistema de HD 8060b es binario. Hay dos estrellas girando una alrededor de la otra. Y la influencia gravitatoria de esa segunda estrella ejerce lo que se conoce en astrofísica como el mecanismo de Kodai sobre el planeta. Mecanismo de Kodai. Suena a película de ciencia ficción. ¿Cómo funciona exactamente eso? De manera muy simplificada, imagínate un tira y afloja gravitacional continuo. A lo largo de millones de años, la gravedad de la estrella compañera intercambia la inclinación de la órbita del planeta por excentricidad. O sea que lo deforma. Exacto. Esto significa que la órbita de HD 8066b ha dejado de ser circular y se ha estirado hasta convertirse en un óvalo brutalmente afilado. Es casi como la trayectoria de un cometa kamikaze. Madre mía. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar esa locura climática. Imaginemos que estamos en la superficie de ese exoplaneta. Durante gran parte del año de ese mundo estaríamos a una distancia similar a la que separa la Tierra del Sol. ¿Correcto? Haría un frío extremo, supongo, pero el Sol en el cielo se vería como un disco de tamaño normal. Y de repente, a medida que la órbita se precipita por esa forma ovalada, en cuestión de días ese Sol crece monstruosamente hasta llenar todo el cielo. Así es. El planeta se sumerge a solo 6 radios estelares de la superficie ardiente de la estrella. Vamos, la atmósfera entera debe hervir en cuestión de horas. Es que el calentamiento es tan súbito y tan sumamente violento que genera tormentas supersónicas masivas. Tormentas que barren todo el planeta en un abrir y cerrar de ojos antes de ser arrojado de vuelta a las profundidades heladas del espacio para empezar el ciclo de nuevo. Qué horror de sitio, de verdad. Es un teatro de violencia climática extrema que ocurre en bucle constante. Nos recuerda lo frágil y excepcionalmente afortunada que es la estabilidad térmica que tenemos aquí en la Tierra. Totalmente. Y si los exoplanetas nos parecen violentos, si subimos la escala al nivel galáctico dentro de esta misma constelación, bueno, el nivel de destrucción es inconcebible. Oh, ya sé por dónde vas. Claro, justo por encima de donde estaría la cabeza de la Osa en el mapa, se encuentran dos galaxias muy famosas, M81 y M82. Yo he visto fotos de ellas y el contraste es brutal. M81 es una galaxia espiral, preciosa, ordenadita. Pero M82 es que parece que ha explotado desde dentro. Se la conoce como la galaxia del cigarro, ¿sí? Es como si dos bailarines de salón cósmicos se hubieran acercado demasiado haciendo una pirueta y uno le hubiera arrancado la ropa al otro de un tirón con la propia gravedad. ¿Qué demonios está pasando ahí? Es una imagen muy evocadora la de los bailarines, pero la física subyacente es un proceso mecánico de fricción y gravedad a una escala colosal. M81, que es mucho más masiva, está ejerciendo inmensas fuerzas de marea sobre M82. Funciona casi como una centrifugadora gravitacional. Claro, tira de ella. Al tirar de ella, M81 no solo arranca material de los bordes, sino que comprime violentamente las gigantescas nubes de gas frío que hay en el interior de M82. ¿Y qué ocurre cuando comprimes gas a esa escala galáctica? Pues que se enciende. La fricción y la inmensa presión desencadenan un brote de formación estelar frenético. M82 está creando nuevas estrellas masivas a una velocidad 100 veces superior a la de nuestra propia Vía Láctea. 100 veces. Es una fábrica descontrolada. Y tiene un precio. Como estas estrellas son tan gigantes, viven rápido y mueren jóvenes, detonando como supernovas casi simultáneamente. Esas explosiones en cadena crean supervientos galácticos que expulsan material a millones de kilómetros por hora hacia el espacio vacío. Es un motor de creación y destrucción absoluta, impulsado por la pura gravedad. ¡Qué barbaridad! Y hablando de creación de estrellas, el artículo que usamos para este análisis menciona un caso extremo que a mí me dejó perpleja. Una galaxia enana llamada I Zwicky 18. Ah, sí, el bebé cósmico.
A ver si lo he entendido bien, porque me costaba creerlo. Es cierto que, a pesar de estar rodeada de galaxias viejas y maduras, las estrellas de esta galaxia tienen solo unos 4 millones de años. Has leído perfectamente. Mientras que nuestra Vía Láctea tiene más de 13.000 millones de años de antigüedad, gran parte del gas en Zwicky 18 no empezó a colapsar para formar estrellas hace unos 4 millones de años. Es que eso significa que, en escalas de tiempo cósmico, esta galaxia acaba de encender la luz. O sea, mientras nuestros antepasados homínidos ya caminaban por la Tierra y se erguían, a millones de años luz de distancia, una galaxia entera estaba apenas naciendo. Tal cual. Es como encontrar a un bebé recién nacido en medio de una residencia de ancianos. ¿Cómo es posible que una galaxia tarde tantísimo en arrancar? Esa es precisamente la pregunta que mantiene a los astrofísicos despiertos por la noche. Durante mucho tiempo se creyó que las galaxias con ese nivel de inmadurez química solo existían en los primeros compases del universo, poco después del Big Bang. Claro, cuando todo era nuevo. Exacto. Pero el hecho de que una nube de gas primigenio haya podido permanecer inerte, flotando tranquilamente durante miles de millones de años, antes de colapsar repentinamente hoy en día, nos demuestra que el universo tiene mecanismos de hibernación que sencillamente aún no comprendemos del todo. Qué cura de humildad para la ciencia, ¿eh? Desde luego. Y de hecho, hablando del inicio del universo y de curas de humildad, la Osa Mayor también es el hogar de uno de los experimentos visuales más arriesgados y reveladores de la historia moderna de la astronomía. Te refieres al campo profundo del Hubble, ¿no? Ese es un hito absoluto. Ese mismo. Es que los astrónomos apuntaron el telescopio espacial hacia un parche de cielo cerca de la estrella delta de la Osa Mayor. Un parche que desde la Tierra parecía completamente negro y vacío. No había nada a simple vista. Era la nada absoluta. Lo dejaron con el obturador abierto captando fotones durante días. Y cuando revelaron la imagen, ese parche supuestamente vacío contenía unas 3.000 galaxias. Algunas de ellas emitieron su luz hace miles de millones de años. Es la constatación visual de que la oscuridad en el cielo nocturno es solo una limitación de nuestros propios ojos. Cada milímetro de firmamento es en realidad un túnel infinito hacia el origen del tiempo. Es sobrecogedor. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos estado hablando? Hemos hecho un viaje alucinante desde nuestro balcón hasta el origen del universo. Ha sido un viaje intenso. Me parece que, resumiendo los datos de nuestra inmersión, la Osa Mayor opera en 3 niveles fundamentales para la experiencia humana. En el primer nivel, el mecánico, esas luces parpadeantes fueron la brújula física que nos impidió morir perdidos en el mar o en el desierto. Herramienta de supervivencia pura. Exacto. En el segundo nivel es la cápsula del tiempo definitiva. Un proyector antropológico que preserva en el cielo las historias de cazadores paleolíticos y sabios de la antigüedad. Y en el tercer nivel, es una ventana transparente hacia la más cruda realidad del universo físico. Un marco desde el que observamos órbitas planetarias suicidas, galaxias destrozadas por la gravedad, estrellas que nacen con miles de millones de años de retraso y los ecos luminosos del inicio del cosmos. Ojalá quienes nos escuchan se queden con este pensamiento. La próxima vez que alguien salga al aire libre, respire el aire frío de la noche y mire hacia el norte buscando la familiar forma del carro, debe recordar esto. No está simplemente mirando un grupo de estrellas al azar. Para nada. Está participando activamente en un hilo invisible que conecta a toda la especie humana. El cerebro que procesa esa luz está haciendo exactamente el mismo esfuerzo por comprender la inmensidad que hicieron los cazadores de la Edad de Hielo, los navegantes polinesios y los astrofísicos que manejan los telescopios espaciales de hoy. Todos somos la misma criatura, mirando al mismo punto negro, intentando ubicarnos. Es una forma preciosa de verlo. Y si me permites, para añadir una última pieza a ese rompecabezas sobre nuestro lugar en el cosmos, Por supuesto, cuéntanos. sabemos con total certeza científica que este mapa estelar que nos resulta tan familiar tiene fecha de caducidad. Por lo del movimiento que comentábamos al principio. Exacto. Como mencionamos, el grupo de movimiento de la Osa Mayor avanza inexorablemente a través de la galaxia. Las fuerzas gravitatorias de la Vía Láctea seguirán su curso, y el esqueleto de luz, ese carro perfecto, se deformará. Nos deja con una reflexión fascinante, creo yo. A ver, Cuando pasen 100.000 años y las estrellas se hayan dispersado hasta que la figura del carro sea absolutamente irreconocible en nuestro cielo,
¿Qué verán quienes nos sucedan? Ostras, es verdad. ¿Qué nuevos mitos, qué nuevos monstruos celestes y qué nuevas herramientas de navegación inventarán las civilizaciones del futuro cuando la constelación más famosa de la historia humana simplemente haya dejado de existir?